¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión en donde abordaremos la cláusula número 7 de la estructura del alto nivel de las normas ISO, el cual comprende la gestión del soporte. Les saluda Gianmarco Rojas, consultor para los sistemas de gestión ISO. Y para los que ven por primera vez este video, les recomiendo ver las sesiones anteriores, en donde abordamos desde la cláusula 0 hasta la cláusula 6. Vale decir que desde la cláusula 4 empezamos a ver principalmente la aplicación de los requisitos de las normas ISO. Veamos de manera de repaso las cláusulas. En la cláusula 4 habíamos visto el contexto de la organización, la comprensión de las cuestiones internas y externas y de las partes interesadas de la organización. Habíamos visto el alcance del sistema de gestión y la estructura del propio sistema de gestión. En la cláusula 5 vimos el liderazgo, la política del sistema de gestión y los roles y responsabilidades y autoridades para el sistema de gestión. En la cláusula 6 vimos la planificación, la gestión de riesgos y los objetivos para el sistema de gestión. En la cláusula 7 vamos a ver el soporte, y esta cláusula se divide en 5 puntos: los recursos, la competencia, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. En el punto 7.1, las normas ISO nos hacen llamado a determinar y proporcionar los recursos para el sistema de gestión. Hay algunas normas que nos brindan un mayor detalle de qué recursos se deben de usar, y otras normas nos brindan aún menor detalle. Por ejemplo, la norma ISO 9001 nos brinda mayor detalle los recursos que se deben de considerar. Dentro de mi experiencia coloco estos ítems en donde considero recursos que se deben de considerar en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión. Por ejemplo, las personas con competencias y conocimientos. No solo basta con determinar la cantidad de personas, sino que estas personas tienen que tener ciertas competencias, grado de estudios, experiencia y conocimientos para desarrollar los trabajos. Por ejemplo, en esta imagen vemos a 2 personas que se encargan de direccionar la carga y al operador del camión grúa que ejecuta las labores para cargar este material. Después tenemos los lugares de trabajo licenciados y o habilitados. Vemos que este camión grúa se encuentra a las afueras de una mina. Es así que esta mina tiene que estar habilitada para realizar operaciones. También vemos el equipo y maquinaria, en este caso sería el camión grúa. El hardware y el software que puede estar dentro del camión grúa direccionando la carga de este elemento. También vemos los insumos y o materiales auxiliares y o repuestos. Este camión grúa tiene que contar con llantas de repuesto o con otros elementos de repuesto o otros insumos, como por ejemplo petróleo. También instrumentos y o herramientas. También la formación y o consultoría. Por ejemplo, estas personas que realizan la maniobra tienen que tener cierta formación, si es que al momento de ingresar a la empresa no lo contaban. Entonces, en este caso, la empresa tiene que brindarle formación a estas personas. Servicios al personal y los básicos. En esta parte me refiero a los servicios de comedor o otros servicios que se le proporciona al trabajador para su beneficio. Y los básicos, como son el agua, electricidad.
También la tecnología de información para el control y o comunicaciones. Por ejemplo, en este gráfico podríamos ver el uso de radios. Y la tecnología de información para el control podemos ver los sistemas de control interno. También los equipos de protección personal y o de emergencias. Acá vemos a dos personas usando casco, usando chalecos. Y también conos que vienen a ser parte de equipos de emergencia. También el ambiente laboral y o de trabajo. Además del psicosocial, tenemos que ver que el ambiente puede ser adecuado para trabajar, por ejemplo, libre de lluvias o con un clima adecuado, una temperatura adecuada. Muchas veces para poder implementar todos estos recursos necesitamos de inversión. Es entonces que recomiendo que al inicio de un periodo o al inicio del año se establezca un presupuesto, el cual sea observado y aprobado por la alta dirección para poder implementar y mantener en marcha el sistema de gestión. También estos recursos tienen que monitorearse, tienen que realizarse inspecciones para ver su estado y observar si requieren mantenimiento. Asimismo, no olvidar que existen recursos que requieren mantenimientos preventivos o mantenimientos predictivos. Y otros instrumentos de medición requieren una calibración para asegurarnos que las medidas son las correctas. Ahora veamos el punto 7.2, la competencia. La norma nos llama a determinar las competencias de las personas que realizan trabajo bajo su control, que afecta al desempeño del sistema de gestión. Estas personas pueden ser internas o externas. Internas podemos ver a los trabajadores y externos podemos ver a los proveedores. Si bien los proveedores son empresas, pero cuentan con personas y es necesario poder determinar con qué competencias tienen que contar estas personas para que puedan realizar un correcto trabajo para mi sistema de gestión. Vemos en la norma ISO 9000-2015 la definición de competencias, el cual es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Es entonces que la competencia es una combinación de conocimientos y habilidades. Y los conocimientos están muy relacionados con la experiencia que tiene el personal realizando un trabajo. Entonces, veamos que la norma nos indica que la competencia debe basarse en 3 pilares: en educación, formación y experiencia. Cuando nos hablan de educación, tenemos que asumirlo como un grado de instrucción educativo: secundaria completa, universitaria completa, titulado. En formación tenemos que considerar un aprendizaje complementario con una nominación, por ejemplo, especialista en sistema de gestión de calidad, o por ejemplo, como vemos acá, un curso de Rigger. En experiencia vamos a ver el conocimiento práctico que tiene realizando ciertas actividades. La combinación de esta educación, formación y experiencia nos daría el perfil del puesto, el cual tenemos que asegurarnos que cumpla las personas al integrarse dentro de la organización. Veamos un ejemplo donde en educación colocamos secundaria completa, en formación colocamos un curso de RIA, en experiencia colocamos 3 años realizando maniobra de grúa. Si cuenta con estas 3 competencias, podemos hacer llamado al maniobrista de grúa. Es un ejemplo para una organización. La organización puede determinar darle una educación más exigente, por ejemplo, una educación técnica. Es entonces que estas competencias tienen que ser determinadas para que tenga coherencia con la eficacia del sistema de gestión.
Ahora veamos la toma de conciencia. La norma nos hace llamado a que las personas que realizan trabajo bajo control de la organización deben de tomar conciencia de ciertos puntos. Y ahora, otra vez recordemos, personas que realizan trabajo pueden ser internas o externas. Entonces, tienen que ser conscientes de la política del sistema de gestión. Tienen que ser conscientes de cómo contribuyen a la eficacia del sistema de gestión y cuáles son los beneficios de cumplir con el sistema de gestión y de una mejora del desempeño del sistema de gestión. Y cuáles son las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión. Es así que para personal interno, inicialmente se le puede brindar una charla de inducción en donde se le explican estos 3 puntos. Y para personal externo también se le brinda inducción al momento de realizar trabajos dentro de la organización o realizar trabajos que afecten al sistema de gestión. Asimismo, hay otras normas, hay diversas normas que nos hacen llamado a otros requisitos solicitados. Por ejemplo, la norma ISO 37001, gestión antisoborno, nos brindan varios requisitos orientados a prevenir el soborno y toma bastante hincapié en la toma de conciencia. Esta toma de conciencia se puede brindar en charlas, capacitaciones, entrenamientos y acuerdos, como por ejemplo vemos en esta figura, en esta imagen, donde se le brinda una charla diaria al personal. Es importante siempre mantener acuerdos en donde el personal pueda comprometerse a tomar conciencia para realizar sus actividades, más allá de haber recibido la charla. Asimismo, siempre hay que asegurarnos que esta toma de conciencia sea eficaz. En el punto 7.2 también nos hacen llamado a proporcionar las competencias que las personas requieren cuando hace falta y evaluar la eficacia de haber brindado estas competencias. Es entonces que estas charlas, capacitaciones, pueden venir acompañados de una evaluación y después de un seguimiento para observar si es que han sido eficaces o no. Después vemos el punto 7.4. En el 7.4 nos hablan de la comunicación. Indica que la organización debe determinar las necesidades de comunicación y nos indican 5 puntos principalmente. Pero antes de esto, veamos cuáles son los medios de comunicación. Podemos tener comunicación por videollamada con los clientes cuando no se pueden reunir, o la comunicación por teléfono o por radio donde no llega la señal. También puede haber comunicación por correo electrónico o por carta. Puede haber comunicación por señas o por códigos. Puede haber comunicación personal o a través de reuniones. La comunicación a través de revistas internas o revistas externas y a través de paneles informativos. Características de comunicación a tener en cuenta es la comunicación por género. A veces puede ser diferente hablar a un género masculino y a un género femenino. De igual manera, el idioma. Comunicarse con una persona extranjera requiere comprender el idioma de esta persona, también de la cultura. Ubicarnos en una región con diferente cultura requiere quizás una comunicación diferente. O de alfabetización, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, con educación inicial, primaria, requiere una comunicación con palabras sencillas. O también con personas con discapacidad. Requieren comunicación, por ejemplo, lo que vemos en la tele, la comunicación
con las manos, con las expresiones físicas, y también la comunicación verbal y no verbal. Estas son características de comunicación que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar los sistemas de gestión para que puedan implementarse de una manera eficaz. No todas las normas nos hacen llamado a estas características. Principalmente la norma ISO 45001 me da un detalle de esas características de comunicación, ya que es importante para que pueda llevarse a cabo correctamente el sistema de gestión de seguridad y salud. Después de eso, nos hacen llamado a considerar 5 aspectos de comunicación, los cuales comprenden en qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. Digamos que queremos comunicar un manual. ¿Cuándo lo comunicamos? Cuando inicia el periodo de un año. ¿A quién se comunica? Al personal estratégico. ¿Cómo se comunica? A través de una reunión. ¿Y quién comunica? Puede ser el gerente general o el jefe de calidad. Y recordemos que también esta comunicación puede ser interna o externa. Puede ser con el personal, con proveedores, con la municipalidad o con los clientes, entre otros. Finalmente, veamos el punto 7.5. Información documentada. Primero, entendamos qué significa información documentada. Según la norma ISO 9000-2015, lo define como información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. Asimismo, entendamos qué significa documento. Documento significa información y el medio que está contenida. Entonces, es necesario entender qué tipos de medio existen, porque vemos que esta palabra se repite en estas dos definiciones. Entendemos que existen dos tipos de medio donde puede soportarse la información, el cual es el medio físico y el medio electrónico. En el medio físico podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, checklist o listas de verificación, en donde se va registrando a mano lo que se va encontrando. Es un medio físico. O podemos encontrar planos impresos y firmados. Es información física. ¿Qué pasa cuando tenemos procedimientos que solo se ven en computadora y no son impresos? Es información en medio electrónico. O por ejemplo, cuando tenemos audios o videos, estamos hablando de información electrónica. Entonces son los dos tipos de medios en los cuales se sitúa la información. Y como bien lo dice acá, esta información se tiene que controlar y mantener. Continuemos. El sistema de gestión debe incluir la información documentada requerida por la norma internacional ISO que vamos a abordar y la información documentada que la organización ha determinado que es necesario para la eficacia del sistema de gestión. Entonces, nos hablan de dos cosas: la información documentada o los documentos que nos pide la norma ISO y los documentos que la organización decide implementar aparte de lo que te pide la norma ISO. De manera personal, recomiendo implementar un manual del sistema de gestión. No es obligatorio, sin embargo, de manera personal lo recomiendo, ya que en este manual podemos explicar de qué manera la organización cumple con la norma internacional. Por ejemplo, si la norma internacional en el 4.1 me dice que se debe determinar las cuestiones internas y externas, en el manual de sistema de gestión vamos a poner 4.1, la organización determina las cuestiones internas y externas en un análisis FODA. Es entonces que estamos dando respuesta a cómo la organización cumple con el sistema de gestión, con la norma internacional ISO.
Asimismo, en la estructura de este manual es necesario incluir la documentación que la organización determina necesario para la eficacia del sistema de gestión. Dentro de este manual o dentro de los documentos podemos encontrar otro tipo de manuales: reglamento interno de trabajo o reglamentos de seguridad y salud o de medio ambiente, planes de capacitación o programas de auditoría, procedimientos o estándares, por ejemplo de seguridad, instructivos para, por ejemplo, realizar un mantenimiento, y formatos. Entendamos que formato es un documento vacío en el cual se pueden insertar datos, por ejemplo un checklist vacío que todavía no haya sido llenado, es un formato. Y otros documentos adicionales, por ejemplo presentaciones o políticas, son documentos adicionales que no tienen una categoría general, pero son necesarios para el sistema de gestión. Y finalmente veamos que la información documentada es tanto interna y externa, y la norma nos indica que tenemos que implementar ciertos controles. Por ejemplo, se tiene que identificar. Por ejemplo, acá ya he puesto el manual de sistema de gestión y lo he colocado con mayor cantidad de atributos. Podemos identificarlo a través de un código. Cuando hacemos llamado manual de sistema de gestión, puedo ponerle M de manual, número 1 del sistema de gestión X. También proporcionar un formato. Todos los manuales o todos los procedimientos pueden tener esta estructura que he planteado acá. Proporcionar medio de soporte. El medio de soporte puede ser físico o electrónico, como lo habíamos comentado. Se debe revisar y aprobar. Este manual tiene una elaboración, por ejemplo pongo el jefe de área. Una revisión, por ejemplo el gerente, que lo revisa después que el jefe lo haya elaborado. Y finalmente el gerente general da la aprobación para la difusión de este manual. Después nos indican que se debe de poner a disposición y proteger. Podemos poner a disposición al personal interno o al personal externo. En 27001 tenemos que ver qué clasificación de información es. Puede ser interna, o puede ser pública, o puede ser confidencial. Y de acuerdo a esto podemos establecer su disposición y también su protección, porque cada clasificación de información tiene su medida de protección. También se debe de controlar su distribución. Por ejemplo, pongo acá un sello de entregado a y un visto bueno. Controlar su acceso. ¿Qué personas van a acceder? Podemos tener mapeado en una ruta de la red qué personas van a acceder a este documento o a qué personas se les entrega este documento. Controlar su almacenamiento. Tenemos que preservar de que este documento es almacenado en un lugar correcto en donde se puede ubicar fácilmente. Tenemos que controlar su preservación, que este documento no sufra daños y no sufra cambios que no han sido previstos. También controlar sus cambios. Tenemos que determinar los cambios que pueden aplicarse. Cuando este manual sufra cambios, se tiene que identificar cuáles han sido esos cambios. Controlar su retención. ¿Cuánto tiempo vamos a contar con este manual? ¿Cuánto tiempo es hábil? Por ejemplo, acá pongo 2020. Para el 2021 ya no sería idóneo. Tiene que revisarse para ver si es que sigue aplicándose. Y después controlar su disposición final. Después que pasó un año, ¿qué hacemos con este manual? Lo eliminamos, lo almacenamos en un histórico, tenemos que ver. Y importante ver la legislación, porque existen registros, formatos, en el cual la legislación me indica almacenarlos 4 o hasta 20 años. Y después hay que acordarnos o hay que tener en cuenta que la norma
nos habla de dos tipos de documentos: los documentos propiamente llamados documentos y los registros, que también vienen a ser documentos. Dentro de la estructura de la norma encontramos muchas veces la palabra mantener información documentada. Cuando encontramos esta palabra, las normas se refieren a mantener documentos, y cuando encontramos la palabra conservar información documentada, la norma se refiere a conservar registros. Registros podemos llamarlos como evidencias, y un registro es un formato lleno. Por ejemplo, el checklist que veíamos vacío en un inicio era un formato, y cuando ya se terminó de registrar se llama un registro. También la conservación de la información documentada pueden ser evidencias, como por ejemplo las evidencias de los currículum del personal, de su hoja de vida, de sus experiencias, su grado de estudio, o por ejemplo los certificados de calibración. Es necesario mantener una lista de qué documentos y registros contiene o mantiene la organización para poder controlarlos, y en esta lista es necesario poder colocar todo esto que nos indican acá, ¿no?, en la medida posible. Es recomendación, cada organización es independiente y decide qué controles establecer. Bien, nos quedamos hasta acá. Espero que esta capacitación, esta sesión haya sido muy provechosa. Nos pueden buscar como Consulta QHCER en la página Facebook, y ahí tienen mi celular y mi correo por si tienen alguna duda. En la próxima sesión estaremos abordando el capítulo 8, 9 y 10 de la norma para poder culminar con esta estructura de alto nivel. Espero que haya sido muy provechoso y nos vemos en una siguiente sesión. Cuídense mucho.